ponencias. De acuerdo, pues gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos y a todas los que estáis escuchando estas comunicaciones. Quiero también agradecer, a los organizadores de este congreso que me hayan invitado y me permitan estar aquí presente para hacer esta exposición ante vosotros. Y yo voy a hablar sobre un grupo de discusión sobre experiencias de psicología online, de psicología clínica. En esta exposición, voy a también compartir pantalla porque he preparado unas cuantas PowerPoint. Un momentito. A ver, aquí está. Espero que se vea bien el PowerPoint. Sí, lo puedes, si quieres, ampliar con el F5 para que ocupe toda la pantalla. Vale, ¿ahora? Ahora aún se ve en modo edición. Si le das al F5, en teoría debería ponerse en modo presentación. A ver, un momento. ¿Ahora sí? Perfecto, sí, ahora. Muy bien. Pues en esta comunicación quiero presentaros la experiencia de la creación de un grupo de profesionales psicólogos, psicoterapeutas, que en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña se creó este grupo. La finalidad era la de discutir e intercambiar las vicisitudes que han vivido en su trabajo al tener que cambiar su práctica de presencial a online, empujados por las circunstancias actuales. Como ya sabéis, a raíz de la situación generada por la pandemia, durante este año 2020, en España estuvimos confinados durante meses. Supongo que en la mayoría de los países también. Esa circunstancia obligó a muchos profesionales de la psicología que realizan psicoterapia por métodos tradicionales a hacer la distancia, a través de teléfono o de videoconferencia, utilizando, la verdad es que utilizaban todas las plataformas disponibles. De esto ya hablaremos después. Si bien es cierto que algunos psicólogos ya venían empleando estos medios, para la atención psicoterapéutica, lo cual les daba una gran ventaja en estos momentos, la mayoría de ellos no lo hacían, ni lo habían hecho. Y ello les llevó a encontrarse con una serie de dudas, de incertidumbres, de interrogantes. Entonces, algunos colegas hicieron llegar esa situación al COP. En realidad me la hicieron llegar a mí, que soy la presidenta de la sección de clínica, con la demanda de la creación de un grupo de intercambio para compartir esas cuestiones y buscar apoyo en los otros miembros del grupo, orientación mediante los aportes de ellos y sinergia en la dinámica que se creaba entre todos. Dicho grupo integró la participación de psicólogos de todas las líneas. Esto es una novedad porque muchas veces los psicólogos tenemos el feo vicio, dijéramos, de pelearnos entre nosotros, ¿no?, sobre qué línea es mejor, qué línea es más eficaz, qué línea trata mejor a los pacientes. Pues esto no ocurrió aquí. Aquí la verdad es que nos reunimos, yo también participé en el grupo, participaba como coordinadora además, participamos psicólogos de todas las líneas, ¿no? Psicoanalistas, cognitivo-conductuales, sistémicos, humanistas, constructivistas, todas. Y con la aportación de todos se creó un ámbito de trabajo fructífero y creativo, en el cual cada uno podía verter sus experiencias y deliberar la mejor manera de usar estos medios y enfocar la intervención en unos u otros casos. Y se fueron aportando informaciones de todo tipo con descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, los psicoterapeutas que trabajaban con niños, especialmente con los más pequeños, pudieron ver que tenían una gran dificultad para mantener su atención. Ellos se centraban en mantener su atención en los procesos de juego terapéutico, pero cuando se les demandaba jugar, intercambiar, ¿no?, o dibujar, contestar alguna pregunta incluso, se dispersaban mucho y algunos abandonaban la sesión, o sea, se iban de delante del ordenador. Pero por otro lado, también hubo una serie de descubrimientos interesantes, que fue descubrir, ¿no?, algunos recursos nuevos que podían utilizar. Como por ejemplo, los niños podían expresarse con sus propias cosas, ¿no?
con sus propios juguetes, sus propios libros, bueno, u otros objetos que usaban cotidianamente, y que mostraban al terapeuta con gran interés para que éste les reconociera como algo importante para ellos. Asimismo, se podían establecer otros tipos de juegos, ¿no?, que muchas veces en presencia no se pueden hacer, ¿no?, pero a través de la pantalla sí. Y también construcción de cosas, ¿no? Había el encargo de construye tal cosa, a ver cómo lo haces y luego me la muestras. Además, incluso buscando cosas en su propia casa en diferentes ámbitos, ¿no? Y también les gustaba mostrar su espacio privado, mostrar su habitación, mostrar incluso yo qué sé, la terraza, mostrar el salón, ¿no? Todo esto es algo que en la terapia presencial, ¿no?, en la consulta del terapeuta, pues no se puede hacer. Y esto de alguna manera fue enriqueciendo el tratamiento con estos niños, cambiándolo, modificándolo, pero lo fue enriqueciendo. Ahora, los que trataban adolescentes se dieron cuenta de que muchos de ellos se encontraban más cómodos en la situación de confinamiento, en la que no tenían la obligación de asistir al despacho del psicoterapeuta, y podían hacer las sesiones online. Medio que para ellos, todo hay que decirlo, es muy familiar y muy habitual. Y con esa distancia se podían expresar con mayor libertad e incluso abordar temas que en presencia no lo habían hecho debido a vergüenza o reparo. Por ejemplo, la sexualidad, la agresividad o también los sentimientos más relacionados con las propias carencias, ¿no?, las necesidades afectivas, ¿no?, la necesidad de relación, de apoyo, de cariño por parte de los otros. Porque ya sabemos que en la adolescencia surge un tipo de narcisismo que rechaza la necesidad del otro. Pero por la intermediación de la pantalla parece que les era más fácil hablar de estas cosas. En estos tratamientos infantojuveniles, realizados desde sus casas, había otra característica no descubierta hasta entonces. También los adolescentes, ¿no?, mostraban con entusiasmo su ámbito privado, los pósters que tenían en las paredes, cómo tenían organizada su habitación, ¿no?, o los que fueran los espacios, dijéramos, preferidos de la casa. Como si mostraran una parte de sí mismos, de su propia vida y de sus vivencias, cosa que naturalmente tampoco lo podían hacer en la consulta del terapeuta. Y también hay que decir que en estos mismos procesos terapéuticos, cuando se tenían que hacer las reuniones familiares, que se incluyen dentro del tratamiento, resultaba que iban mejor con la utilización de la videoconferencia, porque facilitaba la asistencia de los padres y se comprobaba que no había pérdida de comunicación ni de calidad en los intercambios. Eso también fue una gran sorpresa para algunos de estos psicoterapeutas, que pensaban que no podrían hacer reuniones familiares. Bueno, ahora voy a hablar de las dificultades que se encontraron muchos de ellos en el tratamiento con adultos. Muchos pacientes adultos se mostraban reticentes a continuar su tratamiento por esta vía, a distancia, y preferían esperar a que pasara esto para continuarlo presencialmente, lo cual en algunos ha provocado la ruptura del proceso y el abandono de la terapia. Otros sí que deseaban continuarla por este medio, pero tenían el obstáculo de que no disponían de un espacio suficientemente privado en sus casas para realizar las sesiones con la tranquilidad necesaria. Y eso les hizo renunciar a continuar en estos momentos. Se comprobó también que era difícil conservar el encuadre, ya que el espacio virtual es muy volátil e inestable en comparación con el espacio material de la consulta, que mantiene una estabilidad fija. En este espacio virtual, algunos accedían a las sesiones en diferentes lugares, o sea, hoy me conecto aquí, mañana me conecto allá, ¿no? Algunos accedían con vestimentas inadecuadas, ¿no?, como si se tratara de una actividad lúdica o de una actividad cualquiera, ¿no?, o bien no se presentaban a la sesión sin avisar, ¿no? Todo esto mostraba una falta del compromiso subjetivo imprescindible para conservar la seriedad, ¿no?, con la que se debe tomar un tratamiento de este tipo para que sea eficaz. Bueno, estas son las dificultades que se encontraron, pero también se encontraron ventajas. Entonces, las ventajas en el tratamiento con adultos se dieron cuenta, todos, el paciente y el terapeuta, de que no tenían que interrumpir su trabajo terapéutico en unos momentos tan difíciles y generadores de angustia, estrés, depresión e incertidumbre, ¿no? Los pacientes no se encontraron tan solos en el confinamiento, porque esa era una de las cosas que más expresaban, la soledad del confinamiento.
y también que podían conservar una parte de su vida normalizada, ya que prácticamente toda la vida, toda nuestra vida, dijéramos que se desnormalizó durante el confinamiento, sobre todo el confinamiento estricto, ¿no?, que pasamos aquí durante meses. Ahora voy a hablar de lo que es el tratamiento en grupo, porque también había profesionales, psicoterapeutas, que trabajaban en grupo. Algunos encontraron dificultades para mantener al grupo con la suficiente unidad y estabilidad para continuar trabajando con la periodicidad adecuada, aunque ello también dependía del tiempo que ese grupo llevara trabajando y de la cohesión grupal que se hubiera conseguido previamente. También está la situación de los terapeutas que trabajan con expresión corporal, como en la danzaterapia, y que tiene sus dificultades para organizar la acción con cada miembro en su casa. Pero no era imposible, y algunos han ido encontrando otras maneras de hacerlo, para salvar la distancia corporal. Muchos decían, se trata de tener imaginación creativa y probar nuevas formas de comunicación. Bueno, la continuidad del trabajo terapéutico a distancia. Todo ello nos hizo pensar que esta continuidad del trabajo a distancia dependía en buena parte de una alianza terapéutica fuerte ya establecida con anterioridad. Y esto es precisamente lo que cuesta de establecer en los tratamientos que se intentan llevar a cabo íntegramente por medios telemáticos, sí que hayan tenido lugar sesiones presenciales anteriores en las que se haya articulado y afianzado esa buena relación de confianza y alianza entre el paciente y el psicoterapeuta. Ya sabemos que esta buena alianza terapéutica es la base de los tratamientos psicoterapéuticos, independientemente de la línea en la que se trabaje, tanto si es más dinámica como si es más cognitiva o es de otras líneas, ¿no? Sin esta buena alianza es muy difícil llevar a cabo un tratamiento y sobre todo que tenga buenos resultados. Bueno, ahora voy a hablar de la demanda de primeras visitas. Bueno, la verdad es que aquí al menos hubo pocas demandas, a excepción de conflictos alimentarios en los adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues pasó que en esta situación en la que la familia estaba confinada durante todo el tiempo en la casa, los padres se dieron cuenta de cosas que no habían visto en una situación normal, y es que sus hijos, ¿no?, tenían un problema con la alimentación. Claro, los padres se alarmaron y entonces sí empezaron a hacer consultas, ¿no?, sobre este tipo de patologías, sobre este tipo de problemas. Estas son las que se dieron, ¿no? En cambio, había otros que llamaban y decían que preferían esperar a que la atención fuera presencial. No querían empezar haciendo una primera visita a distancia. Ahora bien, a la luz de otras intervenciones, también podemos decir que eso no fue siempre así. Algunos de los componentes de este grupo estaban participando en un programa de atención psicológica para personal sanitario y otros profesionales que se encontraban en primera línea de atención a los pacientes de COVID. Este programa estaba organizado por una institución externa, en colaboración con el COP, con el Colegio de Psicología, y ofrecía un número limitado de sesiones online para atender situaciones críticas de esos profesionales. Las sesiones iban a cargo de los diferentes colegios profesionales en los que estaban colegiados los demandantes. La acogida de dicha propuesta fue extraordinariamente amplia y hubo una gran afluencia de demandas, que se fueron atendiendo con gran celeridad, ya que se había formado un equipo para dicha tarea también muy amplio de profesionales. Hay que decir que la mayoría de los pacientes acudían con una elevada expectativa de ser ayudados en lo que necesitaban en esos momentos y establecían casi inmediatamente un buen vínculo con el terapeuta asignado, lo cual facilitaba mucho el trabajo orientado a resolver la crisis puntual en la que se encontraban. Después de 3 o 4 sesiones, la gran mayoría de usuarios se encontraban mucho mejor para continuar con el difícil trabajo al que se enfrentaban. Casi todas las demandas estaban relacionadas con la ansiedad, el estrés, la impotencia por no poder salvar más vidas, la depresión ante el cambio que el mundo y la sociedad había sufrido por la pandemia, el miedo a contagiarse y el hundimiento psicofísico como efectos de los contagios que ya habían sufrido. Muchos de los demandantes o estaban sufriendo el virus confinados en sus casas, ¿no?, o lo habían pasado. Había que escuchar, comprender y sostener a esas personas en un tiempo récord, ya que las sesiones eran de 30 minutos y de un número muy limitado, de 3 a 6. El objetivo que se perseguía era
reorientar y recolocar al consultante en la situación actual, muy diferente del trabajo al que estaba acostumbrado, y llevar a su conciencia la convicción de que con el trabajo que hacían y con los medios con que contaban, ya estaban haciendo todo lo que podían y no debía exigirse más, porque en muchos casos la culpabilidad era muy alta, por no poder hacer más de lo que hacían. En casi todos ellos se reactivaban situaciones de la propia historia en las que sentían que no habían podido hacer lo que creían que era su obligación, aun cuando fuera imposible hacerlo. Como ocurría ahora, que querían salvar a todos los pacientes que ingresaban en los hospitales por graves que estuvieran. Conclusiones del funcionamiento del grupo. La creación del grupo y los intercambios que tenían lugar durante las reuniones resultó ser un espacio extraordinariamente provechoso y de creación de nuevos recursos para los terapeutas que participaban. Los temas que se debatían iban desde los medios técnicos a utilizar, como la duda sobre qué tipo de plataformas a usar y cuáles eran las más adecuadas o correctas, hasta si era imprescindible pedir a los pacientes que firmaran un consentimiento informado para evitar riesgos tanto para el paciente como para el terapeuta. Pero las principales dudas estaban en la línea de qué tipo de intervenciones se podían hacer con los pacientes y cuáles no, ya que tampoco se tiene la absoluta seguridad de que la sesión esté siendo totalmente privada y no pueden haber intromisiones ajenas al conocimiento del terapeuta o del paciente, o la duda de qué puede hacer uno u otro con el contenido de las sesiones. Se llegó a la conclusión de que no se puede trabajar de la misma manera cuando las sesiones son presenciales que cuando son a distancia. Que hay que ser mucho más prudente, porque tampoco se tiene la misma vivencia corporal que con la cercanía física. La intermediación del aparato que se esté utilizando, teléfono, ordenador, no solo marca la distancia física, sino también una lejanía psíquica, que en algunos casos comprobamos que no beneficia el tratamiento porque el paciente siente una frialdad impuesta. Aunque en otros casos también hemos ido viendo que puede ser facilitadora para abrir un nuevo espacio que permita la expresión de temas espinosos. Por otra parte, cada vez se ve más la necesidad de integrar estos medios en nuestro trabajo, incluso sin que haya una situación como la que tenemos ahora que lo impone, ya que en esta sociedad de movilidad extrema en la que vivimos, son cada vez más los pacientes que viajan o se desplazan por motivos laborales o por cualquier motivo de cualquier otro tipo. Y con estos recursos no tienen por qué interrumpir su tratamiento psicoterapéutico y pueden continuar realizando sus sesiones sin dificultad. Por ejemplo, un colega me comentó que tenía un paciente que durante 6 meses al año tenía que ir a trabajar a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Naturalmente, sin estos medios hubiera sido imposible continuar su tratamiento. En cuanto a la repercusión para los psicoterapeutas, parece claro que la aplicación de estos nuevos medios está generando la necesidad de un nuevo posicionamiento del terapeuta y de crear nuevas formas de expresión, de comunicación y de acercamiento a los pacientes. Esto mismo nos lleva a pensar que no todos los profesionales de la psicología pueden realizar este trabajo a distancia, porque requiere estar dispuesto a cambiar algunos paradigmas que están fuertemente arraigados en la práctica de la psicoterapia, y por lo tanto se necesita una flexibilidad que no todos pueden ejercitar. Muchos profesionales de distintas generaciones sí que lo están haciendo, pero quizás son las nuevas generaciones, las que ya se han formado con estos medios a su disposición, las que se muestran más proclives a hacer esas modificaciones para aprovechar los recursos que brindan los avances tecnológicos. Bueno, yo hasta aquí mi exposición, creo que me he ceñido al tiempo y muchas gracias por vuestra atención. No, muchas gracias, Carmen. Y el tiempo es la calidad del tiempo, ¿no? Lo importante, entonces siempre es de agradecer. Sí te hago un comentario del tramo final, en general, o sea, la presentación muy oportuna, muy interesante. Yo sí me he encontrado que tanto gente joven o gente mayor son otras variables